montón. Y a este montón que juntos somos, saben que si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecer un pacto posible de imaginación. Creemos que si nosotros ponemos a servicio de ustedes nuestra imaginación y ustedes ponen a nuestro servicio la propia, puede ser una combinación que redundará en una experiencia, algo distinto que oír radio o que mirar el streaming, que al oír y al mirar, ojalá sea escuchar y ver, le agreguemos un compost de asuntos que se arman en la cabeza de todos y cada uno de nosotros. Ya sabemos que las voces nos traen imágenes, que las palabras a veces evocan fotografías, que de algún modo u otro cuando nos metemos en el túnel de la imaginación, la experiencia es multifactorial y no solamente una experiencia chata. De experiencias chatas estamos repletos. Proponemos un modo de concebir la comunicación que nos redunde a todos los beneficios posibles de trabajar sobre nuestro propio ADN. Ya que de lo otro hay tanto y tanto y tanto que a veces llama demasiado la atención. Si el mundo vive una guerra cultural desde el principio de los tiempos y muy acentuadamente con batallas específicas en estos momentos, en que a veces la diferencia es si te importan los otros o te defecás en los otros. Nosotros sabemos de qué lado estamos y de qué lado estuvimos y seguiremos estando. Y eso involucra un montón de elementos que en lo cotidiano compartimos, gracias a todos por hacerlo, con ustedes, los y las oyentes de radio. Dentro de unos días, el 11, 12 y 21 de octubre, el gran trovador cubano Silvio Rodríguez, uno de los máximos exponentes de la historia de la poesía convertida en canción o la canción convertida en poesía, se presentará nuevamente en Buenos Aires. Es, si se quiere, un acontecimiento en una ciudad, en un país, la Argentina, que tiene una relación muy antigua de respeto y de cariño por Silvio Rodríguez, que es un artista hiperinfluyente, aunque nunca se haya propuesto formalmente ser un artista influyente. Lo mismo pasa con Bob Dylan. El preludio de las actuaciones en Buenos Aires de Silvio Rodríguez es su paso por Chile, que es completamente conmovedor. Saben que el primer país de América Latina que Silvio Rodríguez visitó cuando era un joven cubano fue el Chile socialista de Salvador Allende, año 72. Trabó con Chile por entonces una relación muy fuerte que luego se escenificó en algunas canciones, sobre todo después del golpe de Estado de 1973. Argentina demoró muchísimo más en llegar. No vino en aquel momento, aquí había una dictadura, en el 72. Ustedes saben que esa dictadura era muy cruel y todo lo cubano, incluyendo las canciones cubanas, estaban prohibidas. Es decir, que Silvio llegó a la Argentina en persona recién con la restauración de la democracia, final de la dictadura, principios de la democracia. Sin embargo, sus canciones, ve ahí el milagro, estaban por todas partes para quien quería oír sus canciones. Pero lo que llegó acá fue el final cristalizado de un proceso que la verdad mucha gente desconoce. Hoy Silvio Rodríguez es símbolo de un ideario, el de la Revolución Cubana, de la prolongación en el tiempo de ese ideario. Al principio de la Revolución Cubana, después de la llegada a La Habana de los barbudos que habían vencido por las armas a un régimen, el Estado cubano y sus autoridades culturales preconizaban un arte contestatario, o si se quiere, aquellos que se llamaba el realismo socialista. Para la conducción cultural y política de la Revolución Cubana, Carlos Pueblo, el cantor tradicional, el cantor de la Revolución, Carlos Puebla y su grupo
tendiera a combinar colores distintos en los zapatos, escapaba del formalismo estructurado y de cierto militarismo a la hora de la comunicación de esa etapa de la Revolución Cubana. Así es que lo que luego conocimos como la nueva trova cubana no nació al amparo de las autoridades de cultura, es decir, una zona que manejaba muchísimo el ala de Fidel Castro del poder en Cuba, sino a través del Instituto de Experimentación Cinematográfica, tal vez un ala más libre, más vinculado como sistema de producción a la experimentación. No eran músicos, eran personas que experimentaban con la música. Como de eso casi no se habla, o casi no se habló después, y era parte de un debate intenso. Eran muchos los debates entonces en Cuba, debates que dividieron aguas. En el mundo de la literatura, para siempre hubo quienes apoyaron algunas medidas de revolución cubana complejas, entre ellos Julio Cortázar o Gabriel García Márquez, y hubo quienes a partir de eso se distanciaron prudentemente, o imprudentemente, vaya a saber, como Mario Vargas Llosa u Octavio Paz, de aquella revolución que al principio habían aplaudido. Eso pasó mucho. Aquellos que vieron en el grupo de jóvenes cubanos vencedores de una dictadura larguísima, héroes románticos, cuando se convirtieron en los hombres de poder en Cuba, ganaron enemigos por todas partes. Estaban afectando al mismo tiempo intereses muy grandes, entre ellos los intereses multinacionales y sobre todo los estadounidenses. Todos sabemos eso. Pero antes de la llegada de Silvio Rodríguez, en un compilado que se publicó en la Argentina, Cuba va con ritmo combatiente, los oyentes atentos de música en la Argentina habrán encontrado la primera canción de Silvio Rodríguez. Era una canción de choque, con eso que él llamaría la gerontocracia. Era un Silvio rockero. En Cuba había mucha polémica incluso con los instrumentos eléctricos y sus marcas. Hay un grupo que dice que mis canciones no son las que corresponden. Hay un grupo que dice que una canción no puede ser así, alegre, juvenil. Miren que decir eso con tanto motivo para no reírse. Saben que Silvio trabajó como voluntario en las campañas de alfabetización en Cuba y que luego se puso el uniforme de un ejército revolucionario para ir a sus aventuras en África, que nadie podía reprocharle no adhesión a la revolución cubana. Silvio pertenecía a un grupo de músicos ecléctico. Más adelante, en el camino, las diferencias entre Silvio Rodríguez y su socio y para acá, Pablo Milanés, serían muy ostensibles. Pero aquel entonces empezaba a combatir contra eso que él llamaba la forma de atraso de la cultura respecto a la poesía y a la creación. Y estas canciones dormirían el sueño de las canciones del pasado hasta que hace poco Silvio las exhumó. ¿Qué le podría reprochar a esta altura, a los 78 años, a Silvio Rodríguez, convocando multitudes a donde fuere en esta y otras giras, ser un obstáculo para cualquier revolución? El 29 de septiembre de 2025, o sea, antes de ayer nomás, empezó su gira en el Movistar de Chile. Estaban completamente agotadas las entradas. Recuerden que cuando cayó Pinochet, recién entonces Silvio volvió a Chile y su actuación en el Estadio Nacional, publicada además en un disco, fue completamente única y extraordinaria. El Silvio de hoy, 78 años, 5 sin giras, cantó así el 29 de septiembre. Este sonido ambiente, ¿eh? En este momento Silvio tiene puestos en los hombros un gran pañuelo palestino.
me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a definirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que sé. Sus conciertos lejos están de ser un karaoke. Ensayó mucho tiempo para esta gira con un grupo tremendo de 6 músicos en Cuba, en La Habana. Probó el sonido en público en un recital gratuito antes de emprender el viaje hacia el sur de América Latina. Aquí estará en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Perú y en Colombia. Este fin de semana el presidente de Brasil, Lula da Silva, asistió a un concierto en San Pablo de María Bethânia. Les llevó un gigantesco ramo de flores. Dijo, la mejor cantora brasileña. En Chile, la expresidente Michelle Bachelet celebró su cumpleaños durante este concierto de Silvio Rodríguez. Bueno, es toda mi vida estamos con las canciones de Silvio. Y no solo las relacionadas a Chile, que hay muchas muy importantes, pero también hay otras tantas, ¿no? Que han pasado distintos momentos en nuestras vidas. Ya. Y hoy día el mejor regalo de cumpleaños que recibió es esta invitación que me hicieron unos amigos a que pudiera venir aquí con mi hija. Así que estoy feliz. ¿Tu canción favorita? Ah, no sé, me encantan todas. Sí. Otro tramo del concierto de Silvio, estamos en el momento, ojalá. La salida de Silvio de Cuba, el hecho de que lo van a ver centenares de miles de personas en estos shows, activa un montón de movimientos. Por ejemplo, que se exhumen las historias respecto a de qué trata en serio, ojalá. Silvio siempre dijo que es una canción que escribió cuando estaba en el servicio militar, dedicada a una primera novia de 18 años que después fue una profesora de literatura. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Estamos tratando de contar una parte de la historia que preludia el desembarco de Silvio en Buenos Aires. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que... Pero no solo Michelle Bachelet, la expresidenta socialista chilena, eligió celebrar su cumpleaños en un concierto de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez también se encontró con el actual presidente, de quien dijo, de Gabriel Boric, para mí es un amigo. Hola Silvio. Hola Silvio. Hola Silvio, Chile. ¿Cómo ha sido este último encuentro con Chile después de tanto tiempo? ¿Cómo está este encuentro, Silvio? Siempre es maravilloso. Muchas gracias. ¿Cómo fue el encuentro con el presidente Boric? ¿Qué le pareció? Perdón. Sí se puede hacer, ¿qué le pareció el reencuentro, también la visita con el presidente Boric? Acérquese un amigo. ¿Emocionado por estar en Chile, Silvio? Siempre. Siempre. Muchas gracias. Gracias a todos. El encuentro con el actual presidente chileno fue en la histórica Casa de la Moneda. Es decir, en la sede del gobierno chileno, el edificio bombardeado en el marco del golpe de Estado de 1973. Te recuerdo, Amanda. Corriendo a la fábrica. Fuera del programa ensayado, pero obviamente como un acto de justicia poética, Silvio cantó Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suenan las sirenas. ¿Recuerdan ustedes que durante el gobierno de Néstor Kirchner, un acto central del 25 de mayo, en la Plaza de Mayo, contó con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés
como cantores protagonistas. 5 minutos te hacen florecer. Ahí, en Santiago de Chile, cubriendo la gira que Silvio Rodríguez acaba de iniciar y continuará por el sur de América, está el fotógrafo Kaloyan Santos Cabrera. Kaloyan es cubano, pero está radicado en la Argentina. Y nos va a servir para contar un poco de lo que no podemos contar a la distancia. Kaloyan, Carlos Polimeni te saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo va? Sí, te escucho. Bien, qué bueno poder encontrarte. ¿Estás en la prueba de sonido de Silvio? No. Te escucho con un poco de eco. Debe ser la montaña de por medio, pero ahora tratamos de solucionarlo. Te escucho a mí mismo. Bien. A ver, ahí mejor, ahí ya listo. Bien, si tuvieras que describir, vos que estás adentro, ¿cómo fue el comienzo de la gira de Silvio allí en Santiago? ¿Me escuchas? ¿Hola? Sí, te escucho perfectamente. Mira, todavía yo lo estoy procesando. La gira comenzó 19 de septiembre en la Universidad de La Habana, nada más y nada menos. Una gira que ya desde ese puntapié empezó como algo, un sentimiento muy grande, donde Silvio le regaló a los cubanos, después de varios años sin presentarse en público, su primer concierto, el Kilómetro Cero, nada más y nada menos que en la histórica escalinata de la Universidad de La Habana, un concierto gratuito, y a partir de ahí. Y después entonces como que las emociones empiezan a acrecentarse, y yo la verdad lo que más me preocupa es que es imposible poder captar todo eso con mi cámara y las cosas que escribo, y después cada puerto que va a ir llegando Silvio va a ser un cúmulo de esas emociones, ¿no? Y así lo fue Chile. El primer país latinoamericano que Silvio visitó en 1972, que vino con Pablo Milanés y Noel Nicola, y ahí fue muy lindo porque ahí es donde se conoce con Víctor Jara, van a la Peña de los Parras, es todo hermoso. Y poder vivir 50 y pico años después de eso, escuchar, poder conversar con Silvio cuando vas por la calle, y que te va contando eso con tanta vivacidad, la verdad que es una oportunidad y un honor único. Lo imaginamos, ¿no? Esa relación es muy fuerte. Recordemos que Fidel Castro estuvo de invitado a la asunción de Salvador Allende, el presidente socialista en su momento, en un instante en que para los intereses estadounidenses en el continente, la presencia vigente de la revolución cubana y el inicio de una revolución democrática en Chile, que acabaría con el golpe de Estado del 73, era como una preocupación central de sus intereses regionales. Sí, totalmente. Y además, después que haya llegado los más grandes exponentes de la nueva trova cubana, y que se hayan fusionado con la nueva canción chilena, en este caso Víctor Jara, Los Parras, fue como un momento bisagra. Y tan fue así que después con la dictadura, ellos no pueden volver. O sea, Silvio y Pablo, como pasó en Argentina con la dictadura, tuvieron una lista prohibida sus canciones, ellos también, y 17 años después vuelve Silvio, pero antes de esos 17 años, después en el 73, cuando hacen el golpe de Estado y asesinan a Allende, se escriben dos de los grandes himnos que se le ha hecho a este país, que uno lo hace Pablo Milanés con Yo pisaré las calles nuevamente, y Silvio lo hace con Santiago de Chile. 17 años después, cada uno por su lado vuelve, y viene Silvio a hacer el más mítico concierto que ha hecho Silvio en Chile, que fue en 1990 en el Estadio Nacional, donde abarrota el Estadio Nacional, viene con Iraquere, con Chucho Valdés Iraquere, y nada, y eso queda en la memoria. Y esa noche es hermoso porque esa noche Silvio lo dedica a Víctor Jara, estrena una canción que después nunca volvió a cantar en público, que es El Hombre Extraño, dedicada a Víctor Jara, y después siempre que vino a Chile, yo tengo la oportunidad de acompañarlo desde hace 10 años, ese amor fue desbordando, fue tremendo, a tal punto que ahora saca Movistar Arena de acá de Chile con capacidad para 17.000 personas, primero saca 2 conciertos, lo vende en minutos y después saca otros 2 más y lo tiene que vender y la gente pide más, no. Y ese amor también es muy retribuido por parte de Silvio, donde no solamente para Chile, para Argentina, como sigue la gira, el programa que ha armado.
que es una cosa de loco, es una cosa hermosa, porque va concatenando los temas nuevos que hizo en su más reciente disco, Quería Saber, siguen siendo temas de muchas preguntas universales, a su vez de su contexto cubano. Silvio sigue siendo ese tipo contestatario de amor, hilvanándolas con los himnos que ya conocemos. Y o sea, un programa de más de 2 horas que no se puede creer, una treintena de canciones y además una cantidad de bices, y lo hermoso es que Silvio, inquieto como es, aunque hay un programa de base, él en el medio puede saltárselo y de momento canta una canción o al final cantar. Y entonces, por ejemplo, en esto hoy va a ser el 4º concierto. En los otros 3 restantes ha cantado canciones que no ha cantado ni uno ni en otro. En el concierto de La Habana, en el de las escalinatas de la Facultad de Derecho, vimos también como había mucho público con carteles con frases de canciones de Silvio, las vimos en tus propias fotos que publicaste entonces, o con alusiones muy bonitas, gracias por alimentar la esperanza, etcétera, etcétera. ¿Eso es un asunto de producción o la gente va con los carteles? No, eso es todo espontáneo. De hecho, si yo te cuento la producción de Silvio, el equipo de Silvio somos 12 personas. Contando los músicos, contando los 7 músicos. Cuenta los 3 técnicos, yo que estoy haciendo la parte de fotografía y listo, y una productora con él, más la parte de la producción argentina. Pero Silvio sigue siendo el mismo Silvio que se maneja. Nada de eso. Todo, lo hermoso de eso es que todo es espontáneo. Y por ejemplo, lo que pasó en Cuba, que fue algo muy sintomático, muchos pensamos, me incluía yo, de que iba a ser un concierto para un público nostálgico, donde iban a estar ahí, por ejemplo, de la edad de mis padres, quizás yo, pero había mucho piberío, mucha gente joven de 10 y pico, 20 y pico de años, que fue de forma espontánea, y eso terminó sorprendiendo hasta el propio Silvio. Y lo otro, esos jóvenes cantando las canciones últimas de Silvio, esas canciones contentatarias, esas canciones de crítica constructiva hacia lo que pasa en Cuba, haciéndose eco, como mismo en su momento la juventud de mis padres hizo suya Historia de la Silla, o La Era, ahora por ejemplo Para Botar el Sofá, o Nuestro Después. Esos jóvenes cantaban esas canciones y la aplaudían y la coreaban. Eso algo que a mí particularmente y a todos los que estábamos ahí nos sorprendió. Es cuando las canciones se convierten en clásicas y no importa el contexto y la época, siguen hablando en presente. Kaloyan, el trabajo tuyo en torno a los conciertos, los ensayos, a lo que el público ve y a lo que no ve, y fotografiando al público, es completamente extraordinario. ¿Tenés un equipo mejor que el resto o tenés una sensibilidad que te lleva a tomar o mirar cosas, por ejemplo, la gorra de Silvio con la leyenda Aprendiz, que para otros pasarían desapercibidos? Mira, hay un poco de oficio, obviamente, pero yo creo que eso va más con la parte técnica de mi ser fotoperiodístico, que lo ejerzo desde hace 20 años, pero tiene que ver mucho Silvio, tiene que ver con las canciones que yo crecí, con mi padre, tiene que ver cuando escuchamos esos discos de vinilo, tiene que ver también mucho, inmensamente mucho, la generosidad de Silvio que hacia mí, hacia el equipo, esa oportunidad de tener una relación hermosa y de conversar cosas cotidianas y que el tipo te baje a tierra, de que no se crea ídolo ni divo y que cuando tú estás conversando te pueda... Entonces hay un montón de esas cosas que uno logra captar, porque eso también es parte de la fotografía, no es el último clic. Entonces, imagínate, yo obviamente lo conozco, el de gestos que hace, de cuestiones, de cómo habla, pero por ejemplo, gran parte del concierto yo me lo paso de espaldas a él y de frente al público. Se nota mirando, eso. Porque esas son esas historias que van calando, que como mismo me pasa a mí, le pasa a millones de personas. O sea, siempre me pregunto cuántas historias van surcando por esas personas que en 2 horas de concierto, cuántas cosas le deben pasar por la cabeza. Por ejemplo, ayer conversaba en Chile, también eso, converso con la gente, vi de momento una madre con 3 hijas, una de 19, una de 24 y una de 29. Y cuando le preguntaba, y yo medio en joda, una de la más chiquita, la de 14 años, medio en joda le decía, porque tu mamá seguro que te volvía loca en la casa poniéndote, Silvio, viniste obligada.
y ella me dice, no, yo de chiquita la canción que más me gustaba era El Papalote, no la entendía, pero me gustaba El Papalote porque mi mamá la escuchaba. Y ahí la mamá me dice, estamos pasando por un momento muy jodido porque mi hija, y me señala a la de 29 años, que andaba con un barbijo, me dice, tiene cáncer. Y para mí es muy importante poder vivir este concierto y las canciones de Silvio como las escuchábamos de chiquita, a ellas cuando eran chiquitas en casa, vivirla acá. Y eso te estremece. Pensar que durante 2 horas de concierto, escuchando esas canciones de Silvio que ella las escuchaba con sus hijas, en un momento tan jodido, pueda olvidarse de todo lo jodido que le está pasando, eso me parece impresionante y eso es una de las grandezas de lo que hace, por ejemplo, la canción de Silvio. Bien, Kaloyan, gracias por el testimonio, buenísimo tu trabajo, lo estarás disfrutando seguramente, además de la cercanía de Silvio, si podés, si tenés tiempo, acercarle a Silvio mis respetos y mi cariño de siempre y un abrazo grande para vos. Se lo digo, bueno, muchísimas gracias, sí, todavía no me lo creo, sigo, y bueno, y ahora volver a Argentina, que es como mi segunda patria, me siento muy orgulloso que esté ahí, y 40 años después de la primera vez que fueron Silvio y Pablo a obra sanitaria, y durante un mes que estuvieron girando por Argentina en esos míticos obras sanitarias, así que va a ser un reencuentro también hermoso con Argentina. Ojalá que sí. Abrazo grande. Kaloyan Santos Cabrera está trabajando, fotoperiodista cubano radicado en la Argentina, en todas las giras de Silvio, incluyendo la previa, los ensayos y el estremecedor concierto gratuito en las escalinatas de la Facultad de Derecho en La Habana. Ya va, esta noche será el cuarto concierto en el Movistar Arena en Santiago. Anunciaron uno, 17.500 personas. Fueron 2, 35.000, fueron 3, fueron 4, 70.000 personas en total de este lado de la cordillera serán 3. Hablando de esa canción que Silvio escribió después de la visita a Chile y después del golpe de Estado. Santiago de Chile. Versión en Estadio Nacional 1991, final del pinochetismo. Afrocuba acompañándolo. Acá había como 100.000 personas. Y una sensación, como ocurre tantas veces cuando Silvio canta en público, de ser parte de una gigantesca historia hermosa.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:40, Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes de lunes. Buenas tardes para vos, Carlos, para la audiencia, para el equipo, ¿cómo andan todos y todas? Bien, estaba recordando la frase de Galileo antes de ir preso, condenado por la Inquisición. Y por si mueve, ¿no? Y sin embargo se mueve. Parece que las cosas no se mueven, pero sin embargo se mueven, ¿no? Hay que más de hacerlas mover, ¿no? También la vida como viene y siempre para adelante, Carlos. Hoy es lunes, vamos a estar a las 19 horas en San José 11. Las locas de los lunes. Exacto, las locas de los lunes. Perdón, no es que lo digo yo. El grupo se autodenomina Las Locas de los Lunes, encabezado por Marina Glesser. Bueno, se armó ahí. Hay muchas locas que empiezan a ir los lunes a las 19 horas. Así que allí estaremos en San José 11. Bien, el que no está más en ninguna parte es José Luis Expert, ¿no? Está en la boleta impresa. Expert no está más en la comisión que presidía en la Cámara de Diputados. De no presupuesto, está como, menos mal. No está más como candidato a la Libertad Alianza. Todo lo que de guapito y de me gusta Libertad Alianza. Machote argentino decía, no, yo no renuncio, a mí no me toca a nadie, qué sé yo. Pamplinas. No, y si el presidente dijo, si renuncia, le damos la razón a este chimento de peluquería, y el chimento de peluquería de repente se convirtió en verdad. Ahora, tengo miedo de que les hagan control antidoping y pierdan todos los puntos. El presidente de la Nación dijo anoche en una nota que él es responsable de que Cristina Fernández de Kirchner esté detenida, cuando se supone que los poderes, el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo son independientes. ¿Qué pensará Mañeto de esto? Sí, ¿y qué pensará Macri? Dirá, pará. Gorini, Briguru, esos míos. Pará, ¿de quiénes son? Lorenzetti es mío. Pero el viernes charlamos acá con Mariano Recalde sobre estos y otros asuntos, cuando parecía todavía lejos el desarrollo de las cosas, que transcurrió bien en el modo libertario, de noche, de fin de semana, por redes sociales, etcétera, con ese tufillo de las operaciones trasnochadas, etcétera, pero hoy ya es una realidad política, lo que el viernes parecía una elocuente postal de la realidad por venir, pero no se había concretado. En 48 horas, mire la cantidad de cosas que cambió, y si tenemos en cuenta que ahora va Diego Santilli, de número 1 en la lista de la provincia de Buenos Aires, después de que el presidente de la Nación, que apoya la lista, hubiese dicho que no hay ninguna persona que no sepa que Santilli es un corrupto. Las offshore, ¿no? Yo no pude dormir de ayer para hoy, me produjo bastante insomnio la entrevista con tu colega Luis Majul, si se puede decir colega, con periodista. Con tu colega. No, Luis yo Majul. Periodista no soy, no me honra la dichosa profesión, pero me produjo insomnio, porque fue un poco duro para la Argentina en su conjunto, no solamente para lo que es el partido opositor de la Libertad Avanza, claramente el peronismo. Creo que Argentina no merece despertarse hoy lunes. ¿Qué día de octubre es? 7. Todo indica que sería el día 6 de octubre. 6 de octubre, a 20 días exactos hoy de la elección legislativa nacional intermedia, que el PAN en provincia de Buenos Aires aumentó muchísimo, que la nafta volvió a aumentar por séptima vez en 15 días, y que nosotros seguimos poniendo lo que ellos descaradamente se siguen fugando, timbeando en las offshore, en el narcotráfico, en la campaña, en la reimpresión de boletas, en pedirle a la justicia electoral que, porque el partido gobernante entonces dice estas boletas no van más, imprimamos otras, y mientras que se está desfinanciando la universidad, a los discapacitados, al Garraham, nosotros, el pueblo. Entonces es como bastante ignominioso y bastante angustioso para los que somos ciudadanos a pie también, ¿no? Y por ahí tenemos una posibilidad de un ratito de micrófono, pero después vemos esa obscenidad impune, en donde realmente te preguntás qué tipo de poder judicial garantiza este grado de impunidad absoluta que tiene el Ejecutivo hoy. Bien, como decía César Jaroslavsky en los años 80, pero con esta harina hay que hacer el pan. Es decir, que si queremos transformar el mundo tenemos que contar con esta harina. El general Perón tenía una frase más elocuente cuando le reprochaban algunas adquisiciones en sus elencos de gobierno. Decía, a veces para hacer un rancho hay que hacer unos ladrillos de bosta porque no alcanza con el barro, con la pureza del barro. A veces hay que enlodarse un poco, y en ese lodo, en ese fango todos manoseados anda el cambalache de la situación política argentina, pero es una situación política en evolución, en progreso. Están cambiando un montón de cosas ante nuestros ojos. El 26 hay elecciones. Yo creo que el tiempo político de este gobierno está concluido. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530 nos dice hasta ahora. Martín, buenas tardes.
¿Cómo te va, Carlos? Marina, buenas tardes, compañeros. Estamos en las puertas de ATE Capital, aquí en la sede de Carlos Calvo al 1300. Hace minutos acaba de terminar la conferencia de prensa de familiares y amigos de las personas, de los argentinos que están aún detenidos ahí en el Estado de Israel. Recordamos, 500 personas fueron secuestradas por el ejército militar de Israel que participaban en esta flotilla humanitaria hacia Franja de Gaza. No pudieron llegar, fueron secuestrados, están detenidos desde el 1 de octubre y hoy por hoy hay 3 argentinos que todavía se encuentran en ese lugar. Para hablar sobre este tema estamos con Mercedes Trimarchi, ella es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, está en constante comunicación con Cancillería Argentina, también con la situación de quienes se encuentran apresados en ese lugar. Ella pertenece a la izquierda socialista. Gracias por recibirnos, Mercedes. Bueno, ¿cómo está la situación hoy? Y si hay posibilidades de que en las próximas horas ya sean deportados para nuestro país, ¿no? Bueno, la situación es de mucha preocupación porque, como bien vos decías, desde el 1 de octubre que fueron secuestrados en aguas internacionales por el ejército israelí y llevados a una cárcel de máxima seguridad en el medio del desierto, nosotros no nos pudimos comunicar con, en este caso, Ezequiel Perezini, que es compañero de mi organización, de mi partido Izquierda Socialista, ni tampoco nos pudimos comunicar con los demás argentinos, que está Celeste Fierro y está Carlos Bértola. Toda la información que tenemos es a través de del grupo de abogados que está designados, que los fueron a ver, que constataron que estaban bien de ánimo, sí que han recibido ciertos maltratos y abusos en la propia cárcel. Y los apuntan con armas, ¿no? Sí. Los insultan. Sí, el informe que tenemos es que durante las noches los despiertan con sonidos, los apuntan con un láser. Incluso varios han comentado que estuvieron esposados con los brazos en la espalda. Una especie de tortura psicológica, directamente. Exacto, sí, sí. Ahora, la otra voz que tenemos es la voz oficial del gobierno, que es a través de Cancillería. Nosotros estamos en contacto con el consulado, nos van pasando casi diariamente información, y el cónsul sí los pudo ver en la cárcel, no dan cuenta de esta situación, más bien dicen que, bueno, sí que están bien de salud, de ánimo, pero no dan cuenta de este tipo de maltratos y más. Digamos que encubren esos maltratos que existen. Sí, no sé si es que lo encubren o si lo informan de esa manera para no preocupar a los familiares o no, pero bueno, lo cierto es que todas las personas que ya fueron liberadas, que ya fueron más de 300, la información o el relato que dan, más bien es que hubo sí maltratos, pero yo lo que me quiero detener es que, más allá de la situación en la cárcel, estamos con mucha preocupación porque desde el 1 de octubre no tenemos información de nuestros compañeros y a la vez necesitamos que los liberen, ¿no? Ya pasaron muchísimas horas y queremos que rápidamente, ellos, insisto, llevaban ayuda humanitaria, llevaban alimentos, llevaban medicamentos, agua potable, fueron interceptados en aguas internacionales. Fueron detenidos de manera ilegal, eso está claro. ¿Se puede llevar algún tipo de medida política, judicial al respecto con la justicia internacional por este tema? Sí, seguramente, y de hecho es parte... la organización de la Global Sumud es internacional. Hay tripulantes de 44 países y hay muchos abogados y abogadas expertas en materia de derecho internacional que han hecho todas las presentaciones pertinentes justamente porque es un delito, ¿no?, de escala internacional. Ahora, también es un delito de escala internacional el genocidio que cometen en la Franja de Gaza. Entonces, hoy Israel, que está amparado por Trump, tiene la impunidad para hacer lo que hace, a pesar de que relatores de la ONU incluso dijeron que lo que estaba ocurriendo era un genocidio, a pesar de estar utilizando el hambre como arma de guerra. Entonces, desconozco, digamos, qué van a hacer, pero sí, lo mejor que podemos hacer, por lo menos lo que tenemos los pueblos del mundo, es solidarizarnos con la Franja de Gaza, con todo el pueblo palestino, movilizarnos en contra de todos los gobiernos que hacen silencio frente a un mañana a las 5 de la tarde, ¿no? Y mañana vamos a estar desde Congreso a Plaza de Mayo a las 5 de la tarde, marchando por los 2 años del 7 de octubre, donde Israel acrecentó toda la violencia hacia el pueblo palestino, sobre todo la Franja de Gaza. Muchas gracias, Mercedes. No, de nada. La palabra de la diputada porteña Mercedes Trimarchi en el aire de la 530 Somos Radio. Hace minutos terminó la conferencia de prensa de familiares y amigos de los argentinos y argentinas que están detenidos. Reiteramos los nombres, son Ezequiel Perezini, Carlos Bértola y Celeste Fierro, la diputada también del Frente de Izquierda, que están allá, detenidos de manera ilegal
en el Estado de Israel. Carlos. Gracias, Martín Suárez. Abrazo grande para vos. Por si alguien no lo registró, mañana hay marcha a las 17 en el centro de la capital federal. Este fin de semana fue un fin de semana de activismo global con marchas multitudinarias en muchos lugares del mundo. 1 millón de personas en Italia, 600.000 personas movilizadas en Barcelona y Madrid, en Londres, en Pakistán, en el Cairo, en muchísimos lugares con visibilización por parte de la comunicación y con opinión muy fundada de muchas autoridades mundiales, incluyendo hasta el rey de España, al respecto, con todos los prejuicios que uno puede tener sobre el rey y la figura patriarcal que ejerce sobre la democracia en española. La invisibilización en la Argentina de la actividad de denuncia del genocidio en Gaza es notoria. Las marchas muchas veces tienen me consta porque he ido, cuadras y cuadras, y la repercusión en los grandes medios de comunicación es casi nula. Casi siempre dicen, no, lo que pasa es que es el fin de semana, tenemos poca gente, mañana es a las 5 de la tarde, en pleno centro, ojalá que tengan mucha gente. Y el asunto de la denuncia del genocidio sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza y la previa, que es muy grande, la anexión al Estado de Israel de territorios que no le pertenecían, no puede ser un asunto solamente de las izquierdas en el mundo. Me encantaría que el Partido Justicialista de la Argentina, que la Unión Cívica Radical de la Argentina, que fuerzas políticas estructurales se pronuncien al respecto, porque si no terminan siendo cómplices de los silencios y de una ultraderecha que al gobernar el mundo, como gobiernan los Trump, los Milei, los Meloni y los Netanyahu, llevan al mundo a estas circunstancias. No es producto de un solo estímulo, es producto de una serie muy importante de estímulos. Si progresan los gobiernos de ultraderecha, al mundo le espera esto, el genocidio planificado de lo que se consideran minorías étnicas, cuando en realidad son parte de nosotros mismos, los seres humanos que habitamos el planeta. Va contra toda norma cultural de la propia humanidad ser partícipes de una época en que se lleva adelante un genocidio, verlo televisado, tener las cifras, los números, que haya actividad pública y que sin embargo tanta gente permanezca en la conveniencia de la indiferencia o el silencio programado. Nosotros absolutamente no solo estamos desde siempre en el mismo lugar de las cosas, sino que nos parece necesario puntualizar los hechos hoy, porque después, siempre después, es tarde para lágrimas. Silvio Rodríguez, en vivo, Historia de la Silla. Caloyan Santos nos decía recién desde Santiago de Chile que cuando cantan canciones como estas, que tienen su propia historia, la realidad que circunda actualiza la canción. Qué gusto escuchar a Caloyan, y cuánto más ver sus imágenes, siempre, dice Claudia, que nos escribe desde Marco Paz y es fotógrafa. Su puesta de cámara es una opción, sobre todo ideológica, no se para en cualquier lugar. Y además tiene una mirada tan fina y sensible que es un gusto mirar esas imágenes. Leonardo Fabio decía que el punto de vista, la ideología de un cineasta está en el lugar donde pone la cámara. María Isabel de Villacrespo escribe ahora, estuvo ayer viendo nuestro espectáculo de resistencia poética en pista urbana. Fue excelente y emotivo, muchas gracias por el espectáculo. Yo agradezco a todo el público que llenó y agotó 2 días antes las entradas, y también a los músicos que participaron, que lo dieron todo. En mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, he publicado videos, imágenes de Dolores Solá, Antonio Viravén, Laura Ross, Lolo Micucci, los músicos que ayer, Victoria Birchner, cantaron e hicieron en el marco que nosotros elegimos. Agregar a todas las resistencias posibles la resistencia poética. Gracias, Poli. Gracias, Marina, gracias a todo el equipo. Por Silvio, dice Estela Maris. Muchas gracias por las entradas para Resistencia Poética, María Teresa de Belgrano. Es una belleza el espectáculo. La voz, la elección de los temas, los invitados, la atención de pista urbana. Muchas gracias. María Teresa se ganó el viernes, aquí en un sorteo que hicimos al final, cuando quedaban unas poquititas entradas, se las regalamos a los oyentes. Walter nos cuenta que el PJ sacó un comunicado contra la reunión de Milei con Netanyahu. Ya pasó hace unos días.
Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Somos Radio AM530. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Yo los escucho desde el auto, chicos, porque 2 veces al año hago una vuelta con auditorías YPF que voy hasta el sur de Santa Fe, la puntita de La Pampa y en Realicó, todo provincia de Buenos Aires y Posta, que es una de las pocas radios que se escucha en casi toda la provincia. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Más adelante en el programa, Marina Glesser, vamos a recibir a Natalia Vinelli, que es una de las directoras del documental Norma, que también dirigió junto a Alejandra Uso. Norma también es un retrato de Norma Pla a través del viaje de la investigación de Solve, que es una estudiante feminista de ciencias sociales, fascinada por la figura desafiante de Norma Pla, quien lideró la lucha por los derechos de jubiladas y jubiladas en los años 90 frente a reformas neoliberales, ¿no? Que, bueno, entre ellas también el indulto a genocidas, etcétera, etcétera. Solve explora su legado mediante encuentros, entrevistas y material de archivo y cuenta en Norma, este documental, quién fue esta mujer desafiando al individualismo de la época que impulsó las primeras protestas durante los años de espejismo neoliberal. Y a la manera de bitácora, la estudiante Solve va entretejiendo lazos entre las generaciones que hablan de un feminismo popular, ¿no? Que es un feminismo no blanco, ¿no? Que está vuelve a estar tan en boga y tan de moda y que tiene principios morales por ahí, pero que no hablan de luchas sociales ni de privilegios de clase ni de conciencia social, ¿no? Bueno, no es el caso de Norma. En este caso, la imagen de Norma se va construyendo de a poco y a través de conversaciones con la generación que la conoció y otra más joven que encuentra en ella una fuente de inspiración y material de archivo. Así que vi el documental, lo recomiendo, es muy bueno. Revive las protestas y revaloriza su compromiso, subrayando la importancia del contexto sociohistórico, político y actual, y trazando
paralelismos entre los 90 y el presente. Así que vamos a recibir a Natalia Vinelli, que también viene de la conferencia de prensa donde estaba Martín Suárez hablando de la flotilla que tiene 3 detenidos, 3 argentinos detenidos. Sí, 3 argentinos secuestrados, más que detenidos, en ese genocidio o limpieza o barrido étnico que el Estado de Israel impone sobre Palestina. Bien, les comentamos de nuestro espectáculo de ayer de Resistencia Poética. Le quiero agradecer específicamente a la gente que llena los espectáculos, porque nos hace sentir no solo queridos, sino también en casa y con emociones que vibran. En los bices de ayer logramos el milagro de que Antonio Viravén cante El oso de su papá Morris con el público, y con Victoria Bircher, con Laura Ross, Lolo Micucci en el piano y Dolores Solá. Estamos compartiendo en el streaming de la M530 algunas de las imágenes que Rodrigo Lamardo tomó ayer con su teléfono celular dentro del salón de pista urbana. Pero nunca pude olvidarme del todo de mis bosques, de mis Para los que concebimos el espectáculo y estamos en el escenario, para los que producimos el espectáculo, estos momentos en que todo el público canta, se euforiza, participa, son momentos dorados. Por eso los comunicamos. ¿Y vieron que todos juntos no desafinamos? Otra vez el verde de la libertad. Entonces digo, estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de Y así como en un loop infinito, los coros de el clásico de Morris El Oso, cantados por su hijo, con todos ustedes, todos los que estuvieron allí. La próxima función de este espectáculo va a ser el primer domingo del mes que viene, el mes de noviembre, el domingo 4 de noviembre. Ya tenemos, el domingo 2 de noviembre, ya tenemos la lista de invitados. Rodrigo Lamardo, no, todavía no la vamos a decir todavía. Pero será tan buena como las 2 primeras listas de invitados seguramente. Lo que viene para nosotros en materia de espectáculos que parten de la radio, salen de la radio y van a parar a lugares públicos es la próxima función de La Patria No Se Vende. La Patria No Se Vende tendrá una función muy especial en el Club Atlético Fernández Fierro, un lugar clave de la música independiente en la ciudad de Buenos Aires, el domingo 19 de octubre. Ya están en venta las entradas por Alternativa Teatral. Es más, se han vendido varias entradas, porque queremos ir parte por parte. El espectáculo es convocado a las 13, domingo 19 de octubre a las 13, es el Día de la Madre. Y comienza a las 14. En este caso, celebraremos tanto el Día de la Madre como los 80 años del peronismo, 17 de octubre del 45. Tendremos algunos cantores invitados. Por ejemplo, el cantorazo Hernán Lucero y su Pinta de Hugo del Carril. Y la cantoraza Florencia Dávalos, que cuando escuchó que hacíamos el espectáculo dijo: yo quiero participar. Si otros quieren participar, serán bienvenidos dentro de un programa que armamos. Contar la historia de la patria
y demostrar por qué no la van a poder vender, aunque quieran. Porque la patria es un sentimiento. Y ese sentimiento, en permanente construcción, tiene que ver con lo que ellos jamás entenderán. Si ellos son la patria, nosotros somos extranjeros. Pero no somos los extranjeros, ¿eh? Los extranjeros son ellos. En este marco quiero recordarles el emprendimiento de Solo Obrero, un emprendimiento de encuadernación, arte y diseño justicialista, nacional y popular. ¿Querés una carpeta? ¿Querés una libreta? Entre los diseños más destacados, Juan y Eva, Néstor y Cristina, Diego, Charlie y las madres. Nos citás y tendrás el 15% de descuento en la página @soloobrero en Instagram o en la web www.soloobrero.com.ar. Si tenés que comprar, ¿para qué comprar los otros objetos al respecto? Si tenés estos, que te van a encantar seguro. En el móvil 2 de la M530, a esta hora, pasadas las 15:06, el señor Fabián Waldman. Fabián, buenas tardes, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? En el patio de las Palmeras de Casa Rosada, donde en estos momentos se está realizando el cambio de guardia de los granaderos. Hay dos que están sobre la explanada que son reemplazados por una columna de 5 y otros tantos que calle Balcarce. Caminan por aquí, por bajo en los pasillos, los altos pasillos del patio, y se dirigen a reemplazar a los que estaban de turno. Hay, por supuesto, mujeres y hombres granaderos que forman parte de los granaderos. Un conjunto de argentinos que tienen como referencia el regimiento 3, el regimiento de infantería allí también en Palermo, Carlos, que por estos días pasa por lamentablemente un proceso de venta del gobierno nacional que se quiere desprender, como hace de todos los negociados, y que la propia Victoria Villarruel, la vicepresidenta, ha salido a enfrentar a Javier Milei por este tema, y por otros, como por ejemplo sacándose una foto con Gildo Infran. Es una traidora, directamente dijo hace unos minutos una persona muy allegada al Triángulo de Hierro sobre Victoria Villarruel. Pero es obvio que se trata de una maniobra política que olfatea el momento de soledad de Javier Milei y los suyos y especula con el futuro. Sí, viene haciendo de esas cuestiones Victoria Villarruel, que bueno, de alguna manera tiene en el horizonte la posibilidad de lo que pueda acontecer luego del 26 de octubre, las elecciones nacionales, que el gobierno ya ve claramente, por lo menos según los últimos datos que ellos hacen saber, una diferencia que puede variar de acuerdo a con qué funcionario te encuentres, entre 15 y 10 puntos entre el peronismo y la Libertad Avanza. Eso en los cómputos de las elecciones nacionales, ¿no? O sea, sumando todos los votos. No, eso en la provincia, eso en la provincia de Buenos Aires, Carlos. Es interesante aclararlo. Mientras que, eso es lo que dice el gobierno nacional, mientras que a nivel nacional están viendo un empate técnico. Esto, según lo que ellos plantean, una diferencia a favor o en contra de más o menos 3 puntos, 4 puntos. Recordemos que fue lo mismo que dijeron en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que perdieron por 14. Milei dijo, técnicamente estamos empatados. Sí, igual uno tiene que tratar de bajar la espuma en esto. Sabemos que el discurso tiene que ser, falta mucho recorrido de agua bajo el puente como para que nadie esté tranquilo y se piense que hay algo que está definido, porque creo que faltan 3 semanas y en estos exactamente 20 días que tienen que transcurrir hasta el domingo 26 puede correr mucha agua. Y aquí en la Casa Rosada el agua estaba servida en el Salón de los Científicos, donde realizó su reunión el comité de campaña con la presencia de Cristian Ritorno y Diego Santilli, junto con Karina Milei, Santiago Caputo, el conocido personaje Iñaki, también en una reunión que duró poco más de 2 horas. El motivo, bueno, no sé mucho de los detalles, pero de alguna manera el reencauzamiento de una campaña electoral en la cual
el principal sostén o la cabeza del Geniol, que tuvo que tomarse Espert, de alguna manera quedó de lado y ahora la va a encabezar, dependiendo, claro está, de lo que diga la justicia electoral, Carlos. Esto es muy importante. Aquí en Casa Rosada dicen que en definitiva va a tener que hacer, va a conceder el Colegio Nacional Electoral la reimpresión de las boletas. Eso es lo que sostienen, que no hay otra posibilidad a que Diego Santilli sea quien encabeza la lista, pero tampoco se quieren hacer cargo de la reimpresión de las boletas. ¿Por qué? Porque según la ley electoral, los partidos políticos no pueden manejar la cifra que debería oblarse para que se produzca la reimpresión de las mismas. Hay ahí una definición de lo que tiene que ver justamente con la parte legal a la que se están atajando y sostienen aquí desde el Triángulo de Hierro que sería imposible que la imprima el propio gobierno. Inclusive pregunté hace un ratito si, por ejemplo, no sé, Carlos Polimeni sea el que encabezara una lista y se tuviese que cambiar su candidatura por la de Marina Gleiser. Me dijeron sí, de eso también se tendría que hacer cargo justamente la justicia electoral. Carlos, realmente están bastante preocupados, no tanto el presidente, que va a tener hoy una jornada de gloria en el Movistar Arena. Con la banda presidencial. Con la banda presidencial, exactamente. Marina hizo un vivo, Javier Milei, hace aproximadamente 1 hora y media del Movistar Arena, antes de la prueba de sonido, mientras acá están trabajando la campaña electoral y Luis Toto Caputo está de gira por los Estados Unidos arreglando con quienes gobiernan la Argentina, Cristalina Georgieva y Scott Bessent, cuál va a ser el futuro del país. En síntesis y para cerrar, una candidatura de Diego Santilli que le va a dar otra impronta, con un sustento y una base política mucho más importante que la del propio José Luis Espert, pero que va a correr de bastante atrás a un Jorge Tayana que no debería moverse mucho ni alterar demasiado la calma para sostener la ventaja. Claro, hace la plancha Dayana y con eso va capitalizando. Tiene que hacer la plancha. Sí, pero no, tampoco relajarse en los labores. No, la plancha, quiero decir, si son todos... Fue lo que dije. Son todos errores autoinfligidos los que tienen mal al gobierno de Javier Milei, hacer la plancha y esperar que pase el tiempo. No dormirse en los laureles, quiero decir. Sí, nunca hay que dormir ni en los laureles ni en otra parte cuando se está en campaña, ¿no? Para cerrar, y con esto sí, definitivo, una pequeña perlita, porque no sé si saben, calculo que estarán enterados, que hay un hilo que une a Diego Españolo con Javier Milei y Fred Machado, que es el abogado Nicolás Oneto, que fue candidato, Francisco Neto, que fue candidato con justamente la candidata libertaria por La Plata, que después se separó y volvió, la que había tenido el altercado en una noche de furia, de borrachera de su marido, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, aquí en Casa Rosada lo que sostiene es que es una casualidad. Es una casualidad que Oneto sea el abogado de estos tres personas que da casualidad que también coinciden en sus ideales políticos, porque Fred Machado, digamos, podemos anotarlo también de ese lado. Bien. Bueno, Cositorto. Nada más y nada menos. Esa troupe. Es bueno de todas maneras que el presidente salga un cachito de Narnia, donde suele habitar, y vaya al Movistar Arena y se encuentre con que para los vecinos de Villa Crespo es persona no grata. Seguramente acontecerán cosas en torno al concierto de su banda. Está bien, que salga de Narnia, se pasee por la calle Corrientes, la avenida Corrientes en este caso, y se encuentre con lo que se encuentra casi siempre que sale a la calle. Un punto más, y para terminar cortito, Fabián, el otro día dijiste que estabas mirando crecer las palmeras ahí en el patio de las palmeras. Fue muy bueno. ¿La más chiquitita sigue creciendo? Sí, sigue creciendo, tiene unos 3 metros de altura, mientras las otras yo creo que alcanzan ya, deben alcanzar los 10 o 15, 10, 12 metros por lo menos, pero esta más chiquita no es de la misma familia que las otras, mientras que las otras su tronco es prácticamente macizo. En esta es una superposición de las distintas hojas. ¿Vieron cuando ven en la calle de las palmeras secas?
que se caen las hojas. Bueno, este es un árbol, una especie diferente. Te voy a mandar una foto, Carlos, en instante para que la veas, pero es bastante distinto, que creo que tiene nombre, si mal no recuerdo cuando lo plantaron, también durante el gobierno de Mauricio Macri, y recuerdo que había salido una cifra bastante escandalosa. Pero bueno, palabras al margen, continúa su crecimiento, sí, te lo confirmo, en exclusiva para la tarde de Carlos Polimen. Bien, aquí en la M530 quiero decir que hubo un momento que había un presidente de la Nación, se llamaba Fernando de la Rúa, cuya principal ocupación en su despacho de la Casa Rosada era trabajar con un bonsái, con una palmera bonsái. Él tenía una palmera bonsái y muy puntillosamente le trabajaba las ramas para que no crecieran, más simbólico imposible. Fabián Waldman en el móvil 2 de la M530 reportando todo desde la Casa Rosada, inclusive el lento crecimiento de la palmera más chiquitita. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva. Donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530, construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal, somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista del televisor, me muevo para aquí, me muevo para
allá, acá puto en la plaza, los tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Mene si lo gana y no le mueve pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. El tema, señor Cobranza, indiscutible parte de sonido de la crisis política de Argentina de finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI. Un tema de las manos de Filippi, popularizado por Bersuit Vergarabat. Bersuit Vergarabat, con su formación actual, hace un Movistar Arena ahora. Seguramente sonarán varios de estos temas. Pero esta es la versión de Dillom, en vivo, en el Cosquín 2024. Y ahora que son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, llevan plata del lavado. Un cuarto de siglo después, llevan plato del lavado. Que me dicen del dedito que la mente en el cucu. ¿Con qué seguimos en el programa, Marina Glesser? Vamos a hablar en línea con este tema y esta canción con Natalia Vinelli, a quien le damos la bienvenida. Hola Natalia, ¿cómo estás? Gracias por venir a la Radio Madres. ¿Cómo andás? Bien, bien. Acá estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sos una de las directoras del documental Norma también, que reivindica un poco la lucha feminista de Norma Pla en tiempos en donde el feminismo no era ola, no era marea, no era moda, y estaba más enfocado hacia un feminismo popular de lucha social, de organización social y de conciencia de clase, ¿no? No solamente agradecer por ser privilegiado, sino cuestionarse el propio privilegio. Un poco en ese camino estaba Norma, y Solve, que es una estudiante de ciencias sociales, se pone a investigar el archivo de Norma Pla. ¿Qué te llevó a hacer el documental? Bueno, yo conocí a Norma Pla en el contexto de la década de los 90, en el contexto de las luchas estudiantiles contra la ley de educación superior. Norma Pla era una mujer que no solamente peleaba por sus reivindicaciones propias como jubilada, como pensionada, sino que se iba acercando a lo poco que en ese momento se movía. Recordemos que la pueblada de Santiago del Estero fue en 1993, o sea, eran muy pocas los sectores que se movían en ese momento, y ella se había acercado a una de las marchas universitarias en el 95, y nada, yo quedé completamente fascinada con su figura, porque la conocía por los medios de comunicación, que la ridiculizaban, que la estigmatizaban, y nada, de golpe vi venir una mujer totalmente plantada, basada, como dice Solve, que nos planteaba a los estudiantes que, bueno, que si estaban presos nuestros compañeros, era una marcha que había terminado con una represión, que nos dejáramos de asamblea y que fuéramos a buscarlos a la comisaría. Y yo dije, no, claro, quedé así, fascinada. Y realmente desde ese momento fue pasando el tiempo, y siempre me pregunté por qué Norma Pla no estaba en el panteón de nuestras heroínas. Y en ese contexto fue que empezamos con Alejandra Guzzo, la otra directora, a pensar en la película y a darle una vuelta de tuerca también, haciéndonos preguntas, no para ponerle una etiqueta desde el hoy a alguien del pasado que seguramente tironee de esa definición, sino a poder recuperarla como ejemplo para la lucha de las mujeres, los feminismos, las diversidades, y que en ese lugar sí realmente Norma Pla significaba un ejemplo en las discusiones actuales acerca de qué es lo que pensamos en relación al feminismo popular. ¿Y qué respuestas se dieron a esa pregunta? ¿Por qué no está en el panteón? Bueno, no es una pregunta que terminemos de contestar, es una pregunta que queda abierta, porque no solamente no está en el panteón de los feminismos, sino que tampoco está en el panteón del movimiento popular. Lo que sí pasa es que hoy sí, efectivamente, esa figura emerge y es reivindicada. Aparece en las banderas todos los miércoles, en las remeras, en los volantes de las luchas de los jubilados actuales. Pero entendíamos con Alejandra que esa incorrección política y ese método de lucha que hacía que Norma Pla ocupara la calle, ocupara los medios, empujara a las vallas y pusiera digamos, determinadas formas de pelear en la calle en discusión,
era lo que también generaba como ciertos sectores de la clase política, bueno, una mirada con un poco de distancia, ¿no? De esa misma lucha surgieron otros dirigentes de carrera bastante compleja, como Raúl Castells, que empezó siendo alguien que representaba la lucha de los jubilados en la calle y terminó siendo un cuadro de la derecha antikirchnerista en la Argentina. Sí, así es. De hecho, coincidieron Castells y Norma Pla en algún momento juntos, y ahí también fue tomar decisiones. Digo, cuando haces un documental, haces un enfoque y un recorte de la realidad, y realmente discutimos si queríamos o no queríamos entrar en esa discusión, es decir, en las discusiones que se había dado el movimiento de jubilados en ese momento hacia adentro. Porque Norma Pla tenía posiciones que tironeaban de la coordinadora de jubilados, que con Castells se peleó, y se peleó muy fuertemente, y ahí la decisión fue no detenernos en esas discusiones más internas, que por supuesto las hubo. De filiación partidaria, o de cómo la política coopta también estas rebeliones humanas, ¿no? La película lo define muy bien, hay que ver la película, ahí estamos viendo el documental, recomiendo ver la película, y que reivindican un poco ese ímpetu, ¿no?, que viene a posicionarse en el presente, en esa figura del pasado, como algo histórico circular que tiene la repitencia de estos modelos de valorización financiera y de neoliberalización económica frente a los pilares de una nación, ¿no?, que se ven corruptos o corrompidos y desemagrecidos en función de esa timba, ¿no?, de esos anchor boys que son Bausili, Caputo, ¿no? Sí, es impresionante la circularidad, y un poco el tema de las manos de Filippi, que la verdad que lo estaba escuchando recién y qué actualidad también, claro, ¿no? Porque dice son todos narcos. Sí. Entonces, si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? Y en ese contexto nos pareció que traer a esa Norma Pla, una Norma Pla recuperando el espacio público, enseñando con el ejemplo y construyendo el lugar que se merece esa referencia, entendimos que era el momento para hacerlo. O sea, es un documental que tiene mucha investigación, o sea, arrancamos en el 2009, o sea que tiene mucho tiempo de buscar, de todo lo que es la preproducción. Logramos entrevistar a 2 jubiladas que habían sido compañeras de militancia de Norma Pla en el grupo de Plaza Lavalle, que por supuesto ya no están vivas. Las entrevistamos en aquel año, y fuimos juntando un archivo muy importante. Entonces, en ese punto también fue un desafío desde el punto de vista de la postproducción, porque había que empatar material en VHS casero con material que habíamos conseguido de la televisión pública, que estaba en excelente calidad, y todo tenía que maridar bien, ¿no? Natalia, ¿en qué facultad estabas cuando te impresionó Norma Pla? Estaba en la Facultad de Ciencias Sociales, estudiaba comunicación, donde ahora doy clases, y también aparece como un lugar de anclaje. Es interesante porque la lucha en esa facultad y en otras facultades contra el modelo excluyente del gobierno de Carlos Saúl Menem la llevaba adelante Franja Morada. Claro, pero había grandes discusiones, estaba Darío Nieto. Claro. Había grandes discusiones, y esa conducción de la Franja Morada fue desbordada por el movimiento estudiantil, pero de una manera que hacía que todas las semanas hubiera movilizaciones importantes, hasta llegar a un momento muy fuerte que fue el abrazo al Congreso. En ese momento donde los grupos de estudiantes y sobre todo los centros de estudiantes de La Plata habían hecho un vallado humano para que no entraran los diputados, los senadores, a votar esa ley, que era una ley que se estaba votando en contra de los estudiantes, del sistema universitario, pero además en un contexto en el cual Menem había ganado la reelección, y los estudiantes y las estudiantes en la calle cantábamos "Yo no lo voté". Después vimos yo era profesor de esa misma facultad en esa época, y recuerdo incluso cuando en el gobierno siguiente, el gobierno de la Alianza, alguien recibido en la universidad pública, que además había estudiado como tesis universitaria las ideas del marxismo, habló de López Murphy, propuso, y duró menos que un pelado en la nieve en el cargo como ministro de Economía, un recorte del 13% del presupuesto en la universidad, para que veamos cuántas cosas se repiten cuando es la derecha enmascarada o la ultraderecha flagrante la que gobierna un país. Y esto, volviendo a la pregunta que vos me habías hecho en relación de por qué no estaba en este panteón, como que un poco también intentamos con el documental intervenir en una discusión que a veces las nuevas generaciones se entienden en el 2001 como una especie de grado cero de la política, ¿no? Como que a partir del 2001 se va construyendo,
y no hay una revisión en el sentido de experiencia acumulada de lo que fueron las luchas de resistencia de los 90, Claro. porque fueron 11 años de luchas en la primera mitad de los 90 en muchísima soledad, y la segunda mitad de los 90 recién el movimiento piquetero empieza a tener un protagonismo importante, o empieza a surgir, digamos, como uno de los actores más importantes en ese momento desde el movimiento social, pero en los primeros años era Santiago del Estero, Norma Pla en 1991 haciendo la campe, o sea, y no pasaba nada. Ese punto es completamente comillas. interesante, marca con lo que planteamos a veces del texto de Rodolfo Walsh después del Cordobazo, ¿no? Sobre que las luchas se presentan siempre como aisladas, como si no fueran la continuidad de procesos anteriores, entonces cada uno cree que empieza. Y es muy frecuente que analicemos la política en Argentina iniciando en el 2001, que básicamente produjo dos fenómenos de masas que han sido predominantes en el siglo que está en desarrollo en estos 25 años. El que se vayan todos produjo, por un lado, el macrismo y por otro lado el kirchnerismo. Cosas fuertes y no menores en la historia política en la Argentina, pero todas tienen que ver con lo que había acontecido antes en los años 90 y en los años 80. Es bueno ponerlo así en cuestión porque mucha gente hace la lectura apresurada de un cuarto de siglo, cuando la historia de Argentina tiene muchos cuartos de siglo. Nos orientamos exactamente por ese planteo de Walsh, o sea, siempre como horizonte la importancia de recuperar esas luchas del pasado que enseñan también para la lucha del presente, y qué mejor momento que este para, bueno, traer estas discusiones. Obviamente no esperamos que un documental cambie nada, digamos, es una pieza audiovisual, es una, en todo caso, una herramienta, pero sí que es un momento donde pensamos que puede aportar al debate, a la reflexión, a la movilización, en el sentido de recuperar el pasado para pensar el presente. Eso es una gran herramienta, sentar un precedente fílmico y sobre todo político, porque estos pibes que vos bien decís que tienen el 2001 como el grado cero y esa soledad de las luchas de los 90, donde muchos de nosotros y nosotras empezamos a militar, ese 2001 estalla porque Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, se cruza esa clase media enmagrecida, ese derrame, más que productos de derechas, izquierdas o partidos o filiaciones. Me parece que tiene que ver con el sistema de modelo económico, y que en esos momentos la privatización y las guerras, muy parecido al mapa geopolítico de hoy, permitían este adormecimiento de intelectualizarlo hacia un lugar que no tenía que ver con la política en sí mismo como la herramienta de transformación de las personas, ¿no? Que por eso termina en esta catástrofe social en el 2001. Cuando Néstor Kirchner asume en el 2003, nos devuelve la política a los jóvenes de ese momento, diciéndonos que ellos no venían a mejorarnos la vida, la política no iba a mejorarnos la vida ni a resolvernos los problemas que planteaba Norma Pla como injusticias sociales y los jubilados y las jubiladas descartadas del sistema, de este modelo de valorización financiera y de este modelo económico que pretende adormecernos para no pelear y disciplinarnos para no pelear por lo que nos corresponde, sino que nos dijo: tomen la política ustedes, ejérzanla y luchen por sus derechos, o sea, sean las Normas Pla de estos momentos. Cuando vemos Norma también, nos vemos reivindicada en esa mujer que era Norma Pla, tan disruptiva y tan rebelde, que frente al estigma, frente a al disciplinamiento cultural, mediático, hegemónico, soberbio, de generaciones que venían ya instalando acomodaticias a lo que viene siendo la época, no se dejó frenar, ¿no? Como no se dejó someter ni domesticar por eso que venía a pelear. ¿Por qué crees que hoy se puede hacer el parangón de épocas y que todavía hoy no hay una persona que ejemplifique la lucha como la de Norma Pla? Bueno, creo que hay varias cosas y bueno, obviamente en el sentido de que vos lo estás marcando, yo creo que hay muchas cuestiones que tienen que ver con paralelismos de época, también obviamente hay matices, porque Menem venía de ser gobernador, es un tipo, digamos, armado mediáticamente, que construye desde el propio poder, y el nivel de lumpenaje queda en evidencia, ¿no? Más fuertemente, entonces hay muchos paralelismos, también hay algunos matices, pero me parece que este documental permite discutir y dialogar con todos esos sectores, todas esas personas desencantadas de la política que fueron a votar a Milei porque estaban hartos, como si fuera algo nuevo, ¿no? Sí. O sea, viste que hubo un Nos nivel embaucaron, de voto, ¿no? Una estafa desde ya.
desde ya que embaucados y queda recontra, queda Nadie en vota evidencia. para vivir peor, ¿no? Nadie vota. Dice, voy a Desde votar a ya. este para arruinarme la vida, quiero vivir Desde ya. peor, quiero Ahora, empobrecerme. claro. ¿No? Quiero que se mueran los viejos, quiero que los discapacitados lloren. Eso no lo votó nadie. No. Sí, obviamente había un sector de la sociedad que estaba muy enojado con la política y encontró en Milei esa respuesta outsider, Tipo, que chau, obviamente, digamos, ¿no? Fue una estafa, ¿no? Una estafa política entre las tantas estafas, digamos, de este gobierno. Un apunte, Ahora, después en los 90 había gente que decía yo no lo voté a montones, hablando de Carlos Saúl I de Anillaco, cuando quedó terminado, explícito el plan. Hoy hay mucha gente que está diciendo yo no lo voy a votar. pasa lo mismo, y por no lo voy a eso votar. pienso que Norma Pla y el documental y Norma Pla, o la Norma Pla que mostramos en ese documental, dialoga con ese sector. Sí. Porque Norma Pla también dice, son los inquilinos de nosotros los que están en la Rosada. Ella también dice, los políticos son todos corruptos. Ella también va al Congreso y golpea, digamos, la puerta del Congreso exigiendo respuestas, pero plantea, tenemos que gobernar los trabajadores, plantea, señor ministro, no llore, si usted lo presionan de afuera, nosotros vamos a estar en la Espera, calle hagamos bancándolo. La representatividad, ¿no? Hagamos- Pelea por una representatividad real, no mentirosa, representativa. Hagamos un alto en eso, porque esa idea, no llore señor ministro, es la que más popularizó la figura de Norma Pla. Es un encuentro urdido por la televisión, como suele ocurrir, de la que lucha por los salarios de los jubilados con el ministro que hambrea a los jubilados. ¿Podemos reproducirlo? Tenemos el video del momento, lo compartimos por streaming y lo escuchamos juntos por radio. Se les escapó una lágrima, que es una lágrima de cocodrilo. Yo me acuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. No llore, señor ministro. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo. No llore. No, yo yo estoy emocionado. Sí, ya nos damos cuenta. Yo le puedo decir una cosa, acá nos están tomando... Esper lloró en cámara, Milei lloró en cámara, Cavallo lloró en cámara. Tienen el mismo coach, el mismo asesor. Señor Polimine, no nos olvidemos, dice Rosario Marcelo, a la carpa blanca de los maestros frente al Congreso. No nos olvidamos tampoco de la lucha piquetera claro. en la Patagonia, tampoco de los cortes de ruta, tampoco de la marcha del hambre de Santiago del Estero, tampoco la escena de Jujuy, nombrada en la canción. O sea, las luchas fueron muchas y muy prolongadas. Acordémonos de que se trató de un gobierno que duró 10 años, primer periodo de 6 y segundo de 4. Indulto, los organismos de derechos humanos. En ese momento yo estaba agrupada con hijos, o sea, nosotros escrachábamos a los milicos que estaban todos, los milicos genocidas estaban todos en sus casas, hasta el mismísimo Jorge Rafael Videla, estaba Eve a full también. Hay mucha lucha que después, en el 2001, que se cristaliza en otro proceso, pero es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo porque el cerebro es un músculo perezoso y a veces prefiere... Se aburguesa. Claro, se aburguesa, se domestica, empieza a incluir los elementos epocales más recientes y se olvida un poco del pasado. Acomoda conciencia, me parece, lo que nos conviene también, porque debe ser muy difícil, si no, aguardar todo en la memoria y tenerlo todo el tiempo con tanta responsabilidad. Pero hay que elaborar un poco al respecto y por ahí los materiales audiovisuales, e incluso si estás escuchando la radio ahora y te pica la idea, que vayas a ver, Norma, también, que encuentres el documental y que sirva para discutir, es un elemento, porque el cerebro es un músculo perezoso, pero la memoria hay que trabajarla. Sí, estimularla, ¿no? Norma, también, este documental se está llevando a la secundaria, se está pasando por las universidades. ¿Cómo accede la gente a poder ver el documental Norma también? Bueno, lo hicimos un estreno en el Cine Gumón. La verdad que antes tenías una semana y si te iba bien te quedabas otra semana más. Ahora eso no pasa, fueron solamente una función, pudimos repetirla 2 veces más, una en un festival y después 2 veces en el cine. Y lo que estamos haciendo ahora es trabajar con salas y con otros espacios Inca, yendo a las universidades también. Estamos en el Festival de Cine de la Provincia de Buenos Aires, que todavía esta semana tiene, en el FICBA, tiene muchísimas películas que se pueden ver en los cines platenses, y estamos ordenando todas las funciones en nuestro Instagram, que es @normaplala_película, donde ustedes pueden encontrar las distintas funciones, porque también es un desafío comunicacional sostener una película con funciones únicas desperdigadas por todos lados, ¿no? Una tarea titánica. De eso se trata, pero una parte importante del público a
las películas está hoy en las redes sociales. Abrazo a los que hacen el Festival de Cine de la Provincia de Buenos Aires. El tráiler de Norma también, Charlie Escalante, suena así y se ve así en el streaming de la radio. Norma, ahí, levántenlo todos los jubilados, Chorizo. Acá, Norma, acá. Los chicos de un colegio privado que pasan en un micro apoyan a Norma Pla. Acá para eso. Sé que militaste en un momento de tu vida con Norma Pla y estoy haciendo, si se quiere, una indagación en torno a quién fue ella, a quiénes la acompañaron en su camino político, tratando un poco como de pensar en una recuperación generacional. Y me interesa particularmente poder explorar eso desde una perspectiva de los feminismos. Ella no es la abuela que se queda tranquila, no. Es una señora grande que se enfrenta a la prensa, se enfrenta a un ministro de Economía hipócrita. Esta es el primer espacio que tuvimos en el barrio Alto de San Lorenzo, después que había ido Norma Pla, que ya lo llamamos Casa Norma Pla, Coordinadora Barrial de la Resistencia. Estamos pagando una deuda que no la hiciste vos ni yo, pero sí la pagan en nombre de nosotros los jubilados y del pueblo argentino, de los trabajadores. ¿No le gustaría que se quede a partir del 95 el presidente Menem? ¿Quién lo reemplazaría? De acá lo vamos a votar, de acá lo vamos a votar. Nosotros tenemos que gobernar los trabajadores y lo vamos a hacer. Interesantísimo que el de acá, de Norma Pla, es el mismo de Vittorio Gassman en una película muy famosa, Laboratorio, y el mismo de Olmedo, de acá. Claro, de acá. Lo vamos a votar. Muy de acá. Sin embargo, Menem fue reelecto en esa elección y yo no lo voté. Y saldría primero en la elección de 2003, a cuyo balotaje no se presentó, dejando como presidente con un caudal menor de votos que el que hubiera tenido de haber habido una segunda vuelta a un tal Néstor Carlos Kirchner. Así es, Carlos. Bueno, Natalia Vinelli, qué lindo conversar con vos. Ojalá los universitarios empiecen a apoyar la lucha de los jubilados, así hay una justicia poética, como Norma Pla apoyó en ese momento a los universitarios. Y te quiero agradecer, ojalá puedan multiplicar las veces que se dé Norma también, porque me parece un documental muy valioso y muy necesario para estos tiempos. No, gracias a ustedes por invitarme, bueno, y también agradecer al equipo de la película, a Hernán de Marco, que hizo la música original con Terror en un Poblado, a Florencia Arias, vos la conocés, hizo la producción de la peli, y la verdad que es una enorme peli muy física, que nos obliga a meternos, que es lo que pasa en la sala del cine, todo el mundo se mueve, putea, se ríe, llora, o sea, es muy loco conmovedora, lo que pasa. Sí, así que, bueno, gracias por el espacio y por ayudarnos a seguir difundiendo. Bien, si fuera por los libertarios no habría más cine en la Argentina, o el cine en la Argentina sería solamente el que produzcan las corporaciones de la comunicación. Es porque no quieren que veamos esto. Y no películas como estas, así que a los que quieren que no haya más cine argentino, ni cine documental, ni cine de ficción, de acá, Terror en un Poblado, Música Norma Pla. original de la peli, Norma también.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. Después del abuso sexual. Relatos de tratamientos psicoanalíticos. Un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular. El intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por Alternativa Teatral. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hoy, desde que salí a la mañana, desde Berazategui, Quilmes, Avellaneda, hice todo Capital, volví por Lanús y la radio nunca se dejó de escuchar. Así que hemos amplificado gracias al esfuerzo de todos los oyentes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? El viernes, antes de que se cumpliera un aniversario de su partida, es una forma de decir, de este mundo, 16, homenajeamos a Mercedes. Mercedes es Mercedes Sosa. A Rodrigo Lamardo se le ocurrió que solo fuera un homenaje de Mercedes cantando el repertorio escrito por otras mujeres. Entre esas mujeres, autoras y compositoras a las que Mercedes cantó, brilla por siempre la luz de Violeta Parra. El mismo día que Mercedes partió rumbo a la inmortalidad, es el día del nacimiento, el 4 de octubre de 1917, vaya mes y vaya año, de Violeta Parra en el sur profundo de Chile. Jorge Luis Borges decía que a veces a la vida le gustan las simetrías.
Bueno es decir que la figura de Violeta Parra no tenía ni en broma la dimensión mundial extendidísima dentro de la lengua castellana que tuvo después de que Mercedes cantó en 1972 las canciones que le parecieron convenientes para su tesitura, para su voz y su interpretación. Incluso en países que no hablan la lengua castellana, como en Brasil. La voz de Mercedes hizo llegar las canciones de Violeta. No es un asunto menor, es un asunto grandote. Y a veces la trágica decisión de quitarse la vida en 1967, portando una tristeza que a esa altura le había valido varias intentonas, suele presidir el recuerdo de Violeta Parra. Así como el dato, si se quiere, un poco morboso, de que el último tema que publicó antes de partir por propia voluntad, estuvo incluido en un disco, fue Gracias a la vida. Mercedes vivificó Gracias a la vida. Sus versiones en vivo de la canción más icónica de Violeta Parra son siempre notables. Huésped eterna del abril florido, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra, villaneja, locera y costurera, bailarina del agua transparente. Este es un poema de Nicanor Parra sobre su hermana. Violeta Parra de Chile. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Para quienes no lo saben, no lo recuerdan, no vivieron la época, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos. por suerte hay personalidades que como faros iluminan esos caminos. Conocemos un montón, las respetamos y creemos que desde ahí venimos y hacia allá vamos también. Mariela Gresser, nos encontramos mañana nuevamente. Así es, Carlos, que tengas buen final de tarde. Gracias a todos y a todas por estar del otro lado. Pasan muchas cosas, nosotros tan vivos como siempre, tan vivos como nunca. De mis pies